Buenas noches, le damos la cordial bienvenida a la doctora Luz Dinora Sandoval Castillo, jefa de imagen cardiovascular de CT Scanner San Ángel. Buenas noches, doctora, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mí va a ser un gusto empezar con estas charlas. Me parecen de suma importancia debido a los avances tecnológicos que hemos tenido en cuanto a la imagen cardiovascular y pues sobre todo en la imagen estructural, que de por sí ha crecido muchísimo en nuestro país en estos años y todavía tiene mucho de dónde avanzar. Me gustaría presentar a nuestra primer ponente, la doctora Ana María Rosas Vázquez. Ella es radióloga, hizo su especialidad de radiología en el Hospital de Especialidades del IMSS de Puebla. Hizo una especialidad de TAC de cuerpo, tomografía de cuerpo en el Ángeles Pedregal y también la especialidad de imagen cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología. Actualmente es médico adscrito al servicio de imagen cardíaca en el Instituto Nacional de Cardiología y en CT Scanner Lomas Altas. Muchas gracias, doctora Ana María Rosas, por su participación. Hola, muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Y pues quisiera comenzar con este tema que es bastante amplio. Afortunadamente cada vez hay más información acerca de los procedimientos para el recambio valvular, hablando de las válvulas cardíacas. Y bueno, sin la intención de ahondar mucho pues en cosas ya muy concretas, quisiera enfocar esta plática para mencionarles todos los alcances que tiene la tomografía computada en la planeación de estos procedimientos, específicamente en los vía transcatéter. El principal objetivo de la tomografía es el de evitar riesgos. Como vemos en esta diapositiva, de acuerdo a cada válvula protésica que esté por implantarse, se corren pues algunos riesgos y gracias a la planeación con la tomografía computada, pues podemos evitar las complicaciones y pues desenlaces fatales en muchos de estos casos. Pues gracias a la tomografía, a los avances tecnológicos y gracias a que por medio de estas imágenes podemos, y por la resolución espacial y temporal que tienen, que son capaces de visualizar estructuras muy pequeñitas en las que en las medidas que necesitamos nosotros para la planeación valvular son estructuras pues milimétricas. Entonces tenemos la capacidad de adquirir estas imágenes de pequeño tamaño con un tiempo de adquisición realmente bastante rápido. En este tiempo en el que existen ya tomógrafos de nueva generación, podemos obtener información incluso de un latido cardíaco en una fracción de segundo, como vemos ahí, 0.28 segundos por rotación. De esta forma, la facilidad que tenemos de hacer reconstrucciones multiplanares y para realizar los planos ortogonales necesarios para las mediciones, pues es cada vez más fácil. El protocolo de estudio va a variar pues en función del sitio de interés. Generalmente nosotros adquirimos un scout que incluya el tórax y el abdomen, haciendo un campo de visión dirigida al corazón, dependiendo de la estructura a evaluar, lo podemos gatillar a la sístole, a la diástole o con un latido completo, seguido de una adquisición tóraco-abdominal para la evaluación de los accesos vasculares, dependiendo también pues del sitio por donde se vaya a abordar este procedimiento. Entrando ya para la planeación de los recambios valvulares aórticos, pues es toda la lista de aspectos que debemos tomar en cuenta. Quiero hacer hincapié en que la finalidad de la tomografía es evitar riesgos, por ejemplo, la obstrucción coronaria, predecir la posibilidad de que este paciente pueda tener bloqueo atrioventricular o riesgos de fugas paravalvulares. Quisiera mencionar que las dimensiones que se obtienen del anillo aórtico deben ser medidas en la sístole. Observen aquí ustedes cómo la dinámica de este anillo aórtico se modifica a lo largo del ciclo cardíaco, siendo más grande o teniendo las dimensiones
mayores en la fase sistólica. Es ahí donde debemos hacer las medidas, ya que, pues observen ustedes, en la fase diastólica, este diámetro, al menos el anteroposterior, tiende a disminuir un poco en su tamaño y puede ocasionar que haya infraestimaciones de las medidas de las válvulas protésicas. También a nivel de la medición del anillo aórtico, muchas veces tenemos como el conflicto de si incluimos o no las calcificaciones a este nivel, y la respuesta es sí, hay que incluirlas como si no existieran, únicamente reportarlas, pues caracterizarlas y decir cuánto miden y hacia dónde se localizan, y eso también evitará que infraestimemos las medidas. En cuanto al anillo aórtico, una vez obtenido el plano del anillo, que se localiza pues en el nivel más inferior, a nivel de las bisagras, obtenemos las medidas del diámetro máximo, diámetro mínimo, el promedio de estas dos, el área y el perímetro. Las dimensiones que nosotros hacemos de forma rutinaria, no quisiera como ahondar mucho en ellas, sino en la importancia que tienen para la planeación y para evitar los riesgos que ya habíamos comentado. La medición de las más importantes que debe realizarse es la altura del origen de las arterias coronarias y la longitud de las valvas de la válvula aórtica, porque cuando se implanta el dispositivo, estas valvas tienden a replegarse hacia la periferia y pueden condicionar obstrucciones en el origen de las coronarias cuando son valvas muy grandes. Asimismo, obtenemos la altura de los senos coronarios, el diámetro, la profundidad de los senos coronarios, la unión sinotubular, la aorta ascendente, que se localiza 4 centímetros por arriba del plano del anillo, y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, este tracto de salida va a tener mucha importancia en la caracterización de su morfología y de la presencia de calcificaciones. Se han hecho estudios en donde se divide a este tracto de salida en varias porciones, en el cual en estos estudios pues se evidenció que la mayor presencia de calcificaciones por debajo de la comisura no coronariana y a nivel de la zona de aterrizaje del dispositivo es un predictor directo de la posibilidad de que haya un bloqueo de rama y que el paciente entonces requiera de un implante de marcapasos. También son predictores de disecciones aórticas y de fugas paravalvulares. En este estudio, en el que se evidenció la importancia de las calcificaciones por debajo de la comisura del seno no coronariano, también se concluyó su correlación con los bloqueos de rama derecha ya preexistentes y con una longitud disminuida del septum membranoso. Entonces, el septum membranoso también va a ser un predictor para los bloqueos de rama izquierda y la posibilidad de que el paciente después requiera un implante de marcapasos. Recordar que este sistema de conducción puede verse afectado por la íntima relación que va a tener en la zona del despliegue del dispositivo. Ya se han estandarizado riesgos y ya se ha hecho como un tipo de cortes de la longitud que nos van a predecir un riesgo alto de bloqueo de rama cuando la longitud del septum membranoso es menor de 3 milímetros, un riesgo intermedio de 3 a 6 milímetros y un riesgo bajo cuando este septum membranoso pues es mayor de 6 milímetros, que pues también es un tanto raro verlos tan largos. En cuanto a la morfología del anillo aórtico, también va a ser un factor anatómico del paciente muy importante que puede predecir la presencia de fugas paravalvulares. Como nosotros sabemos, pues el anillo aórtico tiene una morfología ovoidea. Sin embargo, en los pacientes que tienen una morfología totalmente elíptica de este anillo aórtico, pues se tiende a infraestimar las medidas de la válvula protésica, dando como consecuencias pues el mismatch entre la válvula y el paciente. Sin embargo, este estudio únicamente fue reproducido en pacientes portadores de válvulas Corevalve, en la cual se demostró que sí había una sensibilidad y especificidad significativa de acuerdo al índice de excentricidad que se calcula con la fórmula que vemos en pantalla. Sin embargo, en su contraparte hubo otro estudio con portadores de válvulas Edwards Sapien en la que el índice de excentricidad no era realmente un factor determinante, pero sí el ángulo de la aorta. Esto quiere decir que
pues la morfología del anillo, dependiendo de la válvula que se implanta, va a interactuar debido a que algunas de estas válvulas son autoexpandibles y otras son pues balón expandibles, y la interacción a nivel de la raíz aórtica pues varía entre varios tipos de válvulas. Sin embargo, es algo a tener en cuenta. En cuanto al ángulo de la aorta, también es un ángulo que nosotros establecemos en los reportes con la finalidad de establecer la horizontalidad de la aorta, que nos va a predecir pues disfunciones de las válvulas protésicas ya implantadas en corto o mediano plazo. Observamos en la imagen de la extrema derecha una horizontalización de la raíz aórtica en comparación con las imágenes de la izquierda. Entonces, el punto de corte que se ha establecido como de riesgo para disfunciones valvulares a corto plazo es un ángulo de la aorta que sea mayor a los 49 grados. El protocolo para pre-TAVI va a incluir un campo de visión dirigido al corazón con un ciclo cardíaco completo y posteriormente una fase arterial tóraco-abdominal, en donde incluyamos, por supuesto, las arterias subclavias y las femorales como potenciales accesos venosos. Pues dando un pequeño brinquito hacia la válvula mitral, pues siempre tenemos que tener en consideración y mucha comunicación con los médicos tratantes también para nosotros poder entender el mecanismo de disfunción de las válvulas, porque los métodos que se utilizan para la reparación o para el implante de una válvula percutánea van a variar pues en función de pues, caracterizar a cada paciente. Tenemos entonces dispositivos ya disponibles para estos casos. En el caso de la nativa no calcificada, dispositivos que buscan afrontar bordes o disminuir la amplitud del anillo mitral. Para la nativa calcificada ya tenemos dispositivos de válvulas que se implantan justamente a nivel de la calcificación del anillo mitral, que se llama Valve-in-Mac. Cuando ya existe una válvula protésica que ha disfuncionado, tenemos la posibilidad de hacer el valve-in-valve, y en el caso de fallo de bandas o anillos protésicos, el valve-in-ring, y cada uno de ellos pues va a tener también sus especificaciones. En general, vamos a obtener también un campo de visión del corazón. Las reconstrucciones también se van a realizar en la sístole, y aquí pongo un poquito como de mezcla de color rojo y azul porque para el abordaje transeptal, pues también nos gustaría evaluar un poquito de la integridad del septum interatrial, si hay foramen oval, por lo que en algunas ocasiones pues se prefiere tener un poco de mezcla de medio de contraste, seguida de una fase arterial. En caso de que nosotros no sepamos la vía de abordaje que se vaya a utilizar, entonces también incluiremos una fase venosa para evaluar accesos vasculares. Pues la válvula mitral, como ya sabemos, tiene una morfología un poco característica en silla de montar que a nosotros nos dificulta un poco la medición o la estimación de las medidas que se ajusten a la válvula que realmente vaya a quedar bien en la anatomía del paciente. Entonces, como esta morfología es sencilla de montar, las mediciones que nosotros obtenemos son el área, el perímetro, el diámetro de comisura a comisura, el diámetro de trígono a trígono, y en lugar de hacer una morfología redonda, la manera de ser más aceptados para la morfología de la válvula mitral va a ser juntando en línea recta ambos trígonos en morfología de D. Esto para evitar sobreestimaciones del tamaño y condicionar pues desenlaces fatales. Actualmente ya tenemos software dedicados que mediante la siembra de puntos a nivel de la válvula mitral ya nos dicen todas estas dimensiones que nosotros necesitamos saber. Y lo mismo va a pasar cuando nosotros estamos trazando las dimensiones del anillo mitral, porque debemos incluir las calcificaciones, tal como si no existieran, como en el caso del anillo aórtico. Hablando de las calcificaciones, por ejemplo, para los pacientes candidatos a Valve-in-Mac, en el que el dispositivo se vaya a implantar en una válvula mitral calcificada, se han designado pues ya criterios tomográficos o el score tomográfico de acuerdo a la severidad, que se basa en la distribución, en la cantidad, en el grosor y en el compromiso de las estructuras anatómicas de estas calcificaciones, porque si bien es bueno tener una cantidad moderada de calcificaciones en el anillo mitral para la zona de anclaje,
Cuando estos calcios son demasiados, pues también hay riesgos de ruptura. La complicación más temida en el recambio valvular mitral, pues va a ser la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que puede estar determinado por estos factores. En esta imagen les pongo las principales. Por ejemplo, hay mucho riesgo de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo cuando se implanta una válvula protésica totalmente hacia la cara ventricular. Obviamente, al estar todo desplazado hacia la cara ventricular, va a disminuir mucho el área del neotracto de salida. También los dispositivos que tengan morfología acampanada, la angulación aortomitral, la cual pues entre más larga o más amplia sea, pues como vemos en esa imagen, también va a tener mayor riesgo de obstrucciones, y también la presencia de hipertrofia del septum interventricular, que tenemos que reportarlo siempre por si se requiere hacer una cirugía previa, quizá de ablación de los ramos septales, para tener mayor amplitud a nivel del tracto de salida. Asimismo, ya tenemos la posibilidad de evaluar cuál va a ser el área o las dimensiones de este neotracto de salida y si hay posibilidad de obstrucciones. Hay ya también programas dedicados en los cuales pues nosotros ponemos la dimensión de la válvula, la cantidad que queremos hacia la cara auricular, que se prefiere que sean 30%, el resto, el 70% restante, hacia la cara ventricular, y por medio de la siembra de puntos vamos a lograr obtener las dimensiones del neotracto de salida. Este software lo realiza por sí solo, obteniendo ya también el área, el perímetro, el diámetro mayor y menor. Entonces, actualmente pues hay estudios que dicen que el punto de corte es entre 0.8 a 2 centímetros cuadrados como factor de riesgo. Sin embargo, nosotros hemos también planeado o medido neotractos de salida que tienen alto riesgo de obstrucción. Sin embargo, en el postquirúrgico se ha visto que realmente esos pacientes no tienen un gradiente significativo sugestivo de obstrucción del neotracto. En este estudio que se realizó, se vio que el factor predisponente más importante de todos estos es la obstrucción y la adquisición también de las medidas a nivel del neotracto de salida, teniendo como valor de corte de 1.7 centímetros cuadrados. Menor a esta área, pues hay un mayor riesgo de obstrucción. También la importancia en la planeación valvular mitral para el reimplante es la cercanía de las arterias coronarias, que en este caso pues es de la circunfleja. En una cercanía menor a 5 milímetros también puede ser o predisponer a que haya lesión de la misma. En los accesos que no sean disponibles ni arteriales ni venosos, también se pueden calcular las guías para los accesos apicales. En ese mismo software podemos trazar una línea con base en el plano de la válvula mitral, y otra que no necesariamente se tiene que hacer la punción a nivel del ápex, sino en una zona en la que no sea tan difícil liberar el dispositivo. En cuanto a la importancia de la tomografía para la planeación de transcatéter de la válvula tricúspida, también es necesario conocer el mecanismo de disfunción de esta válvula. Entonces, tenemos estos aspectos importantes que somos capaces de obtener por medio de la tomografía, siempre teniendo en cuenta el mecanismo por el cual pues se dio la disfunción. Recordar que la válvula tricúspide va a tener 3 valvas, la anterior, la septal y la posterior, y estos son actualmente los dispositivos disponibles que tratan como de resolver dependiendo del motivo de la disfunción, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que estar un poquito enterados de eso. Por ejemplo, en el implante valvular heterotópico, no es un procedimiento que se haga directamente en la válvula tricúspide. Por medio de la colocación de stents a nivel de la vena cava superior e inferior, es que se va a disminuir la sintomatología condicionada por
pues toda la congestión vascular o venosa en este caso, resultante de la insuficiencia tricuspidea. Las mediciones que nosotros debemos determinar por la tomografía son el área y el perímetro en las dimensiones mayor y menor de la vena cava superior, de la vena cava inferior, así como la distancia de la unión cavoatrial a la primera vena suprahepática. Para la anuloplastía tricúspide, pues naturalmente debemos obtener las dimensiones del anillo tricúspideo. Para el abordaje, si es venoso, pues también se prefiere obtener las dimensiones de la vena cava inferior, asimismo su relación con la coronaria derecha para evitar que si está en íntima cercanía, pues se pueda producir la lesión de la misma. En el sistema espaciador, pues tiene otro tipo totalmente diferente de funcionamiento, en el cual, como podemos ver en esa imagen, se ancla el dispositivo a nivel del ápex del BD, por lo cual conocer la anatomía, el volumen, las dimensiones del ventrículo derecho y la dimensión desde el plano del anillo tricuspideo hacia el ápex del BD, pues va a ser lo más importante en el aspecto tomográfico. Así como en las válvulas en válvula o válvula en el anillo, pues también se pretende saber la distancia que existe respecto a la arteria coronaria derecha. Esto por si el stent se tiene que fracturar, pues no haya tanto riesgo de lesión de la misma. El protocolo de estudio para la válvula tricúspide deberá también incluir un campo de visión al corazón en una fase diastólica es más que suficiente. Sin embargo, aquí les pongo también un poquito el color rojo para, por si queremos evaluar la anatomía coronaria, así como una adquisición en fase venosa que incluya incluso las venas yugulares por si las venas femorales no están disponibles. Y por último, pero no menos importante, tenemos la planeación tomográfica de la válvula pulmonar, teniendo en cuenta que estos pacientes generalmente sean niños o adultos, pues pueden estar también estrechamente relacionados o ser secundarios a cardiopatías congénitas. Entonces, lo primero que deberíamos como establecer en estos pacientes es si ya han sido sometidos a alguna cirugía previa a nivel del anillo pulmonar. Si, por ejemplo, ya tuvieron angioplastía con balón o si tuvieron ya sustitución del conducto con tubos protésicos, y entonces así poder establecer nuestras mediciones. Las medidas para un paciente que no ha sido sometido a cirugía deben incluir estas desde el tracto de salida del ventrículo derecho hasta previo a la bifurcación, así como la longitud del tronco de la arteria pulmonar. Es muy importante también en estos pacientes que ya han sido sometidos a cirugías con conductos bioprotésicos, en este caso del ventrículo derecho al tronco de la pulmonar, el diámetro va a ser como la piedra angular, porque un diámetro de 14 a 22 milímetros es suficiente para que estos dispositivos que vemos aquí a su lado derecho puedan inflarse sin riesgos potenciales de rupturas. Estas son imágenes, reconstrucciones en tercera dimensión y multiplanares de pacientes que ya han sido sometidos a sustitución valvular pulmonar, también con tubos de Rastelli, así como stent en las ramas pulmonares, por lo cual es mandatorio analizar toda la anatomía. Si, por ejemplo, también tienen fístulas asociadas, todos esos hallazgos incidentales pues son de suma importancia para el abordaje quirúrgico. El origen de las coronarias también es bastante importante en este caso porque se busca intencionadamente la presencia de orígenes anómalos, que en el momento de la cirugía, pues estas arterias coronarias puedan ser severamente dañadas por el origen que puedan presentar. Y me gustaría concluir mi presentación compartiéndoles esta búsqueda que hice recientemente. Pues me dio la duda de cuándo había sido la primera colocación transcatéter de alguna válvula protésica cardíaca y encontré que fue en el 2002 y realmente me parece sorprendente los avances tecnológicos que hemos tenido hasta el día de hoy, ya que en ese entonces pues toda la planeación fue con ecocardiograma y fue con fluoroscopía. Sin embargo, pues en la actualidad tenemos todos estos ventajas, todas estas bondades de la tomografía, que es cada vez pues más disponible y pues me parece que todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero pues me parece algo bastante interesante cómo ha avanzado tan rápido en tan poco tiempo. Pues muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias a la doctora Ana María Rosas por su participación. Súper interesante y muy completa. Vamos a dejar al final la parte de preguntas y respuestas para que nos ayudes, Anita, con algunas dudas que ya tienen por aquí. A continuación les presento al doctor Carlos Jerjes Sánchez Ramírez. Él es especialista en ecocardiografía e imagen cardiovascular. Se formó como cardiólogo en el Instituto Nacional de Cardiología e hizo un fellow en ecocardiografía e imagen cardiovascular en la Universidad Complutense en el Hospital Clínico de San Carlos en Madrid. Y también hizo una parte de imagen cardiovascular en el Hospital Monte Príncipe de Madrid y actualmente funge como médico adscrito de eco y tomografía y resonancia en CT Scanner de México. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Te dejo aquí con el tema del uso de la imagen multimodal para la planeación del cierre de orejuela. Muchas gracias, doctora Sandoval. Un saludo a todos los participantes y así como al resto de los ponentes. Vamos a iniciar compartiendo pantalla. Como les comentaba, este es un tema fascinante con muchísimas innovaciones y cambios recientes. De hecho, desde su inicio este tema se caracteriza por la innovación y los cambios. El tema es evaluación de los dispositivos de cierre de orejuela, con énfasis en la planeación, y vamos a evaluar el estado actual, la evidencia que existe y cuáles son sus limitaciones, que son muchas, evaluación multimodal y un poquito de planeación de ya el procedimiento y de las evaluaciones que se hacen posteriormente. Como sabemos, existen varios dispositivos disponibles, sin embargo, en la práctica solamente se utilizan el Watchman Flex, Amplacer Amulet principalmente. No vamos a hablar de los dispositivos quirúrgicos, por supuesto, en esta presentación, y sabemos que son dispositivos muy diferentes. Aquí vemos tanto el dispositivo Watchman como el Amulet, que como vemos son de diseños muy distintos. El Amulet está fabricado con un dispositivo circular, con un tapón y un disco que se acomoda aquí sobre la pared interna de la orejuela izquierda, con estabilización tanto interna como por el disco, y ocluye completamente el orificio, a diferencia del Watchman, que se implanta a 10 milímetros aproximadamente del ostium de la orejuela y por lo tanto no lo cubre. Y por lo tanto las medidas para seleccionar el tamaño de los dispositivos son un poco diferentes, pero en general bastante similares. Esta es una técnica que ha tenido un crecimiento rapidísimo. Esta es una tabla específicamente de Latinoamérica, donde está la proyección de crecimiento que se tiene de estas técnicas entre 2018 y 2032, donde vemos que la curva no es lineal, es mayor. Estamos aquí en este momento y se espera que para los próximos 10 años el volumen de dispositivos casi se triplique en la región. Entonces, esta es una historia reciente. Apenas en 2015 se aprobó el primer dispositivo de cierre de orejuela en Estados Unidos y apenas en 2021 el Amulet por FDA. Y a pesar de que existe cada vez más evidencia, solo existen 3 estudios aleatorizados comparando el cierre de orejuela versus anticoagulación y son con seguimiento limitado. Y en cambio hay muchísima evidencia observacional o no aleatorizada. Estos son los principales estudios que son principalmente inicialmente del Watchman y después también del Amulet. Básicamente lo que estos estudios han demostrado es que son no inferiores a warfarina para la prevención de eventos cardiovasculares. Sin embargo, en los primeros estudios, que fueron el PROTECTA-F, la tasa de complicaciones es alta, cercana al 10%, pero en los estudios subsiguientes, una menor tasa de complicaciones. Probablemente, esto se piensa que es debido a que ya los operadores tenían mayores curvas de aprendizaje y por lo tanto cualquier centro que que quiera iniciar un programa tiene que estar dispuesto a aceptar que su tasa de complicaciones va a ser más alta al principio. Entonces, están aprobados los sistemas, pero hay mucha limitación de la evidencia. Existe evidencia de que es no inferior a warfarina, sin embargo, no hay evidencia precisa de que realmente se reduce la incidencia de embolismo sistémico, que es el punto final de estos aparatos. De hecho, lo que sí reducen es la tasa de EBC hemorrágico, debido a que ya no das anticoagulación, o das menos, a menos pacientes, pero en cambio, globalmente la tasa de EBC no es menor.
Por lo tanto, son dispositivos que, aunque reducen el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico, no disminuyen el riesgo de AVC isquémico comparado con la anticoagulación en 5 años en los estudios pivotales PROTECT y PREVAIL. Por lo tanto, la evidencia que existe actualmente no es fuerte, apenas es una evidencia de grado 2B, tanto europea como americana, donde dicen que se puede considerar la oclusión percutánea de la orejuela en pacientes con FA y alto riesgo de AVC con contraindicaciones a anticoagularse. Ahora, entrando a la parte de imagen multimodal, la orejuela es una estructura muy particular que atañe retos muy específicos. Es una estructura muy variable. Podría decirse que no existen dos orejuelas iguales. Y como sabemos, existe una serie de maneras de describirlas con mucha imaginación, que ahora vamos a ver. Y que además sabemos que la morfología no es igual en todo el ciclo cardíaco. Es variable, tiene músculos pectíneos, se contrae y la medición puede ser difícil, depende de cómo lo hagamos. Como sabemos, existen estas clasificaciones, coliflor, manga de viento, etc. Y la evaluación preprocedimiento se puede hacer por dos maneras, por eco, que es lo tradicional y lo que en todas partes está aceptado, y ahora está entrando muy fuerte la tomografía, y voy a intentar convencerlos de que la tomografía es por lo menos tan buena como el eco, y eso que yo soy fanático del eco. Primero, por eco, que es lo tradicional, ¿cómo se evalúa? Tenemos que evaluarlo en una posición medioesofágica, se evalúa en múltiples planos la anatomía de la orejuela y los diámetros. Se tiene que, por supuesto, confirmar que no hay trombos, porque es una contraindicación absoluta de la técnica por el riesgo de que se desplacen si uno manipula. Tenemos que ver que las dimensiones sean adecuadas, la anchura en la zona de implante y tenemos que también evaluar el septo interauricular para planear la punción. Estas son imágenes clásicas con una sonda biplanar de una orejuela libre de trombos. Tenemos que realizar de esta manera, como les comentaba, en 0, 45, 90, 135 grados, buscando los diámetros máximos, buscando la profundidad. Y lo que vamos a hacer es que el dispositivo que coloquemos va a tener una sobredimensión ligera para que tenga una buena expansión sin riesgo de compresión de estructuras vecinas, particularmente la arteria circunfleja, que es la que vemos aquí, y también que eso permita que no se vaya a desplazar. Si usamos una sonda tridimensional, esto se facilita bastante porque te permite medir incluso el área y el diámetro menor y mayor de una manera más fiel y mucho más reproducible interobservador, como vemos en estos ejemplos. Otras mediciones que son importantes es evaluar la válvula mitral, como en este caso que tiene un poco de insuficiencia mitral, evaluar el septum interauricular y evaluar la distancia entre la orejuela y la circunfleja, porque teóricamente mientras más cercana esté, pues hay un poco de riesgo de que con sobredimensión tengamos obstrucción o que la desplacemos a la circunfleja, aunque esto es muy raro en la práctica. El sitio de punción es importante que uno lo planee, debe ser inferior y posterior. Es muy tentador intentar hacer la punción a través del foramen oval, porque es un aparente orificio que ya existe. Sin embargo, esto no se debe hacer porque el foramen no es una ventana, así como uno se la imagina, sino que realmente es un túnel que no sabemos qué longitud tiene precisamente, y es posible que, como en este ejemplo, si uno intenta meter la vaina por aquí, pues se atora y tiene un riesgo de lesión y entonces mayores complicaciones. Entonces uno tiene que puncionar inferior-posterior evitando el foramen. Esto es lo clásico y todas las guías, incluso las recomendaciones regulatorias internacionales dicen que tiene que hacerse la evaluación por eco. Sin embargo, la evaluación por tomografía, como les digo, cada vez genera más entusiasmo y más evidencia. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Tiene alta resolución espacial isotrópica, tiene un gran campo de visión, permite reconstrucciones multiplanares, permite evaluar estructuras extracardíacas y sus relaciones de mejor manera que un eco. Es no invasiva. Sabemos que el eco no tiene casi riesgos, pero es muy molesto en muchos pacientes y a veces es difícil. Hay pacientes con anatomías, cuellos cortos en los cuales es muy difícil introducir la sonda. Problemas que no existen en la tomografía y es de rápida adquisición. Se tarda uno menos haciendo un TAC que haciendo un eco por la preparación. Entonces es una modalidad emergente, es comparable por lo menos o quizás superior al eco para detección de trombos, pero es superior para brindar información anatómica. Incluso ya hay estudios donde parece ser, esto lo digo con mucha cautela porque es información emergente, de que podría ser superior para determinar el tamaño del dispositivo con mejores desenlaces.
Asimismo, como les decía, evaluación de esta cardíaca. Para la evaluación de trombos, bueno, el gold estándar es la resonancia, que no tiene una función importante aquí, pero si uno compara eco versus tomografía, ambas modalidades son similares. Este es un ejemplo de una tomografía, fase temprana y fase más tardía, donde confirmamos la presencia de un trombo. Y este es un ejemplo de cómo se se hacen las mediciones de la orejuela para ambos dispositivos, que es el Watchman y el Amplacer. Para el Watchman, tenemos que identificar el landing zone, o zona de aterrizaje, que se localiza 10 a 20 milímetros debajo del ligamento de Marshall. Esta raya rosa es el ostium anatómico. Y medimos la profundidad de la orejuela y asimismo el punto en el que la circunfleja está localizada hacia esta parte más anterior, que es otra medición importante. También podemos medir las áreas y los diámetros menor y mayor. Esto se hace con tanta precisión como un eco transesofágico. Y la medición del amulet, este sí tiene que medir el landing zone a 12 a 15 milímetros por debajo, a diferencia de 10 que era el Watchman. Y aquí el ligamento de Marshall delimita el borde posterior de la orejuela, y aquí mismo también medimos, fíjense cómo es diferente la medición en este caso específico, la medición de la profundidad. Y con esto es que vamos a nosotros seleccionar nuestro dispositivo. Una vez que lo colocamos, nuevamente, tradicionalmente, esto se hace por eco. Es un ejemplo propio de nuestro equipo, en el que vemos un Watchman número 27, adecuadamente colocado. Tiene una leve elevación del hombro anterosuperior. Aquí está un poquito, digamos, angulado, pero no es relevante. Está estable, está sin fugas, con una expansión de 22 milímetros, lo cual se compone de lo cual supone una compresión del 10 al 20%, lo cual es correcto. Y uno tiene que revisar también la ausencia de derrame pericárdico y que la válvula mitral está también con adecuada movilidad. No existen fugas aparentemente aquí. Evaluación de amulet se hace de manera similar, evaluando el disco, evaluando la compresión, evaluando que esté bien apuesto, sin fugas, sin interferencia de la válvula mitral. Y como vemos aquí, si uno evalúa con eco 3D, pues queda muy bien, y uno puede ver aquí, si hace, incluso el TUC test, este test de jaloneo, se puede hacer también, se puede ver en 3D, y vemos que en este caso es un caso exitoso. Mismo ejemplo, más vistas, mismo ejemplo, más vistas, incluso con eco 3D color, confirmando la ausencia de fugas. Es aceptable, en teoría, una fuga de hasta 5 milímetros, idealmente menos de 3. Sin embargo, hay cada vez más información de que hay que tratar de obtener cero fuga, completamente ausencia de fuga. Eso también se puede hablar por tomografía, y esta es la manera en la que lo veríamos. Debe de haber ausencia de contraste dentro de la orejuela, lo cual habla de que estamos adecuadamente colocados, no hay fugas, no tenemos lo que se llama ausencia de endotelización. Este es un resultado óptimo. Y también este es un resultado óptimo en unas fases retrospectivas que son cinemáticas. La tasa de éxito del procedimiento postaprobación en el mundo es muy alta, es entre el 91 y 98%, sobre todo en últimos años que, como les digo, hay más experiencia de los equipos internacionales. La tasa de complicaciones es muy baja, 2%, y la comparación entre dispositivos es equivalente, no queda claro que hay un dispositivo superior al otro. Podemos determinar que el éxito del dispositivo es de 98 versus 96%, con tasas muy bajas de EBCs y AITs. Nuevamente, la tomografía, en algunos estudios como en este, en la evaluación post-procedimiento fue superior al eco transesofágico para la detección de trombo. Y esto es muy significativo, dado que todas las 10 clínicas y marco regulatorio internacional, incluyendo FDA, dice que tenemos que seguirlo por eco transesofágico, pero les aseguro que eso está por cambiar en los próximos años.
Tanto el TAC como el ECO permiten evaluar las fugas predispositivo que se presentan hasta el 68%, considerando aceptable menos de 5 milímetros. Aquí es una evaluación por ECO de una fuga precisamente de 5 milímetros, lo cual ya se considera importante. Y por tomografía, aquí vemos, a diferencia, si recuerdan del ejemplo anterior que vimos, donde se veía ausencia de contraste dentro de la orejuela, pues aquí vemos aquí una pequeña zona por donde penetra el contraste porque estamos mal adosados a esta pared. En cambio, la ausencia de endotelización la vemos aquí como otro ejemplo clásico, y fuga intradispositivo, pues aquí aparentemente existen estos defectos en la malla. Finalmente, como sabemos, el algoritmo de seguimiento internacional en todas partes es por ETE, incluso el seguimiento regulatorio es que se lleve a cabo por eco transesofágico a los 45 días aproximadamente, a los 6 meses y a los 12, está siendo opcional, pero ya existen nuevas propuestas de seguimiento en las cuales es potencialmente útil usar eco o tomografía a los 4 o los 12 meses. En este estudio específicamente, ellos hicieron eco o tomografía y realmente la tasa de complicaciones fue similar versus el abordaje habitual, de modo que es otra opción. Con tasas muy bajas de DRT, que es trombosis relacionada con el dispositivo, 2%. Finalmente, existen muchos nuevos retos, existe mucha nueva información de eficacia, existe mucha nueva información de que la tomografía está alcanzando al eco en mucha de la evaluación. Y como conclusiones podemos decir que el cierre de orejuela es un procedimiento de rápido crecimiento. Específicamente en México es de muy rápido crecimiento, cada vez tenemos más centros y más expertos que los ponen, con tasa de éxito similares en Watchman versus Amulet, con el eco transesofágico, que sigue como la técnica estándar para tanto planeación como seguimiento, pero espero haberlos convencido que la tomografía tiene mayor predicción anatómica, tanto para el pre como para el post-procedimiento, y por lo menos es no inferior, y es una opción emergente para evaluación de complicaciones. Finalmente, dependiendo de la experiencia del centro, puede realizarse el seguimiento por tomografía o ecocardiograma, y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Carlos Kerjes por su presentación. Y de nuevo vamos a dejar preguntas para la parte final. Por último, pero no menos importante, les presento con mucho gusto a la doctora Stephanie Teresa Ángulo Cruzado. Ella es cardióloga, se formó en el Instituto Nacional Cardiovascular en Lima, Perú. Hizo el alta especialidad de imagen cardiovascular en tomografía y resonancia magnética en el Instituto Nacional de Cardiología, así como la alta especialidad de ecocardiografía en el mismo instituto. Además hizo un diplomado o una especialidad en cardiopatías congénitas del adulto y actualmente es médico adscrito del Servicio de Cardiopatías Congénitas del Adulto en el Instituto Nacional de Cardiología y además también adscrita aquí con nosotros en CT Scanner San Ángel. Muchas gracias, por darnos este tiempo y por tu presentación. Buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Es un gusto estar aquí esta noche con ustedes. Es una plática muy corta. Yo voy a hablar acerca de la valoración de la válvula aórtica percutánea por tomografía. Esto es el seguimiento post-implante. Vamos a discutir un poquito en la introducción a qué nos referimos cuando hablamos de disfunción de la válvula bioprotésica. Ha habido un gran avance en cuanto a la estadificación, en cuanto al estudio estructural ya de las prótesis, de las bioprótesis implantadas percutáneamente, aun cuando no es tanto el tiempo que ha pasado desde que se implantó la primera. Sin embargo, ya han sido catalogadas y tenemos 4 tipos que podemos observar aquí en la imagen.
Voy a tratar de colocar el puntero para poder señalar. Y tenemos primero la disfunción o el deterioro estructural, que se refiere a un daño per se de la válvula o a un daño intrínseco, y habitualmente son no reversibles y pueden ser calcificaciones o fibrosis de los velos, flail o rupturas. Tenemos un deterioro que también corresponde a la válvula, pero no está en su propia estructura, sino que pueden ser fugas paravalvulares o mal posición de la prótesis. También tenemos aquí la desproporción prótesis-paciente y la embolización tardía. Y tenemos dos puntos especiales que van a ser o se refieren a la disfunción, pero que estas son reversibles, y una de ellas es la trombosis y la otra es la endocarditis. Y hoy nos vamos a enfocar en lo que es la trombosis subclínica. Hay un punto especial cuando se habla de las definiciones operacionales que están dadas en cuanto a la disfunción, y es el término del fracaso valvular. Y a esto se refiere o trata de relacionar la disfunción o el deterioro estructural o no estructural de la bioprótesis, pero ya relacionado a un evento clínico. Esto es muerte o disfunción de la prótesis que ya requiere el cambio, o algún otro evento clínico como hospitalizaciones que también están relacionadas al deterioro. Este es un estudio muy interesante, es un subestudio del Partner 3, es un subestudio en el que valoraron la incidencia de trombosis subclínica en pacientes que habían sido llevados a un implante percutáneo versus al cambio quirúrgico, pero con bajo riesgo, en el caso de estenosis aórtica. Y bueno, ahorita más adelante vamos a ahondar en las definiciones en cuanto a la evaluación por tomografía, pero se referían a dos puntos importantes, que uno es el, bueno, HALT, pero que son las siglas del engrosamiento valvular con hipotenuación, y cuando este ya genera una restricción del movimiento, se refieren al RLM o REM, como le podemos llamar, pero en general se refiere a la restricción del movimiento. Ellos que encontraron que cuando hicieron un estudio tomográfico a los 30 días y al año para valorar la aparición de zonas de engrosamiento con hipoatenuación. Y lo que encontraron es que cuando valoraban pacientes que habían sido llevados a implante percutáneo versus tomografía, era mayor el porcentaje siempre, aún en los 30 días o al primer año, de los pacientes que tenían trombosis subclínica en el grupo de la implante percutáneo. Y el otro punto que ellos encontraron es que a pesar de que no había una diferencia en cuanto a los gradientes medios, esto es medido por ecocardiografía, sí había una diferencia cuando, digamos, seleccionaban aquellos pacientes que habían tenido este engrosamiento en las dos mediciones, sí había un incremento en cuanto al gradiente medio. Esto es que se relacionaba y ya pasaba de ser subclínico a más bien generar un deterioro de esta prótesis. Y un hallazgo interesante es que encontraron tasas incrementadas del compuesto clínico de evento cerebrovascular con ataque isquémico transitorio y algunas complicaciones tromboembólicas en aquellos pacientes que habían tenido el hallazgo de este engrosamiento con hipoatenuación, independientemente de si fue a los 30 días o al año, pero en el compuesto. Cuando lo valoraban, digamos, de forma aislada, no encontraron una diferencia significativa. Y bueno, esto era como para más o menos hablar de la importancia clínica y del pronóstico de detectar la trombosis subclínica en estos pacientes. Ahora vamos a hablar de las definiciones. La valoración de la disfunción y de la trombosis subclínica se puede hacer por dos métodos o se realiza por dos métodos, habitualmente con ecocardiograma. Sin embargo, el ecocardiograma no va a detectar como tal un estadio subclínico. El ecocardiograma lo que nos permite es una evaluación tanto funcional, hemodinámica, y nos permite valorar o ir en búsqueda de ya una obstrucción manifiesta.
Entonces, habitualmente los puntos que nosotros perseguimos o buscamos específicamente son valorar gradientes, el gradiente medio específicamente, que haya un aumento mayor de 20 milímetros de mercurio, y para esto hay que mencionar que siempre debemos tener un ecocardiograma basal que se realiza de rutina para poder nosotros hacer la comparación durante el seguimiento. Y cuando no hablamos de números absolutos, sino también de relativos, también hay una alta sospecha de obstrucción cuando tenemos un aumento de ese gradiente basal en más del 50% o el cálculo del área de orificio efectivo menor de 1.2 centímetros cuadrados. Estas características que pusimos aquí en rojo se refieren a aquellos puntos que son más difíciles de valorar por ecocardiograma transtorácico. ¿Por qué? Porque tenemos el artefacto de reverberación o la sombra acústica que nos va a permitir o va a ser un poco más difícil valorar el movimiento de las valvas. Es más complejo llegar a identificar como tal un trombo, y también si quisiéramos valorar la respuesta anticoagulación cuando ya hay una trombosis manifiesta. Con este método de estudio se encontró que la incidencia en las series de trombosis valvular va del 0.6 al 7.6%. Y el otro método es la tomografía o la angiotomografía contrastada, que en realidad es un método más anatómico, sí es funcional en la medida en que nosotros podamos obtener el seguimiento de varias fases del ciclo, y vamos a poder valorar también la movilidad de los velos. Aquí están los tres términos a los que nos referíamos. El primer término o la primera característica anatómica que buscamos es el engrosamiento valvular con hipoatenuación, y decíamos que cuando este genera una restricción, ya estamos hablando del RELM o restricción valvular o restricción de los velos, y cuando tenemos una restricción que es mayor del 50%, esto es que es funcionalmente significativa, ya vamos a hablar de una hipotenuación que afecta el movimiento. Y por tomografía es mayor, de hecho se detecta desde forma subclínica, la incidencia que se ha llegado a encontrar hasta el 40% en las series que han estudiado a pacientes posimplante con angiotomografía. ¿Cómo vamos a valorar cuáles son las definiciones? Aquí en las imágenes de la izquierda tenemos primero una prótesis normal. Habitualmente la hipoatenuación, que es el hallazgo característico de la trombosis subclínica. El umbral que nosotros utilizamos para distinguir la hipoatenuación es de 200 unidades Hounsfield, y también el límite inferior es menos 200 unidades Hounsfield. Habitualmente este engrosamiento o este HALT tiene forma de menisco. La válvula se valora en diástole cuando los velos están totalmente coaptados. Este engrosamiento se forma en la superficie aórtica, como estamos observando en esta imagen, en estas imágenes C y D. Y la forma que tiene de crecer es desde la inserción de los velos hacia la punta de las valvas. Y ahora, esto es lo primero que nosotros valoramos cuando se hace el estudio en diástole, y luego se valora la restricción de los velos, pero esto ya se va a valorar en sístole. ¿Sí? Habitualmente el HALT se valora en 2D, pero cuando queremos valorar la restricción lo podemos hacer a través de reconstrucciones volumétricas 4D. Este se realiza en sístole, decíamos, cuando existe la máxima expansión. No existe una fase específica de la sístole, pero tiene que ser aquella en la que observemos mayor expansión de los velos, y vamos a hacer algunas mediciones que ahora más adelante lo vamos a ver en cuanto al análisis. Es importante mencionar algunos puntos importantes del protocolo de estudio, el protocolo de adquisición. Digamos que cuando lo vamos a valorar, primero lo vamos a hacer en 2D. Lo primero que buscamos es el engrosamiento. Decíamos que es un engrosamiento en forma de menisco que se forma en la superficie aórtica de los velos. ¿Sí? Y dependiendo de ello, lo vamos a hacer tanto en una vista longitudinal como en una vista axial, como estamos observando en estas imágenes. No hay que olvidar que lo vamos a hacer en diástole. Y pues aquí están, estos son diagramas, pero aquí están observando
Como aquí sí hay una formación en cuña y en esta parte se observa que no hay alguna formación o engrosamiento con hipoatenuación. Sin embargo, hay que saber cuándo una imagen no es diagnóstica y está inconclusa para valorar, digamos, o dar el diagnóstico definitivo. Entonces, en esos casos se puede considerar la utilización de otros métodos como el ecocardiograma transesofágico. En cuanto a la adquisición, sí es importante recordar, decíamos, se tiene que hacer una adquisición retrospectiva porque necesitamos un latido completo. No se recomienda usar o no se debe usar modulación de dosis. Esto es porque nosotros necesitamos valorar el movimiento de la válvula en todas las fases del ciclo cardíaco. Necesitamos buenas frecuencias cardíacas y habitualmente la potencia del tubo habitualmente lo podemos utilizar entre 100 a 120, pero hay situaciones en las que podemos utilizar dosis más altas sobre todo en estas situaciones específicas, cuando tenemos prótesis que tienen el stent muy denso, como por ejemplo las Lotus, si tenemos dispositivos intracardíacos o pacientes con obesidad. Posteriormente procedemos a la valoración de la restricción del movimiento. Esto lo hacemos, lo hacemos con una reconstrucción 4D, decíamos que en la mejor sístole, es decir, en la mayor expansión de los velos, y lo que vamos a hacer es medir cuánto es que existe de restricción o cuánto es que no se movió el velo, y vamos a hacer una relación con el radio de la prótesis o la mitad del diámetro de la prótesis, y con esto vamos a obtener porcentajes. De acuerdo a ello, vamos a poder distinguir entre una restricción de movimiento que no funcionalmente no significativa, y cuando es más del 50% sí se habla de una restricción significativa y podemos ya estar hablando del diagnóstico de una hipoatenuación que altera el movimiento valvular. Estas son algunas recomendaciones técnicas para la adquisición. Es un poquito de lo que hablamos antes, específicamente en cuanto al contraste. Si tenemos pacientes con función renal alterada, no deberíamos sobrepasar el 2 por la depuración de creatinina, no debería ser mayor el volumen que esto. El caudal que habitualmente utilizamos es de 4 a 6 mililitros por segundo, pero esto puede variar si el paciente tiene función sistólica disminuida y probablemente necesitemos más tiempo de inyección y mayor cantidad de volumen de contraste. Recordar que la reconstrucción tiene que ser multifásica y tiene que ser en sístole, y en diástole la podemos hacer cada 5% o cada 10% del ciclo cardíaco. Es importante y no hay que olvidar que para las reconstrucciones tiene que ser una reconstrucción submilimétrica, habitualmente de 0.5 milímetros. Y aquí tenemos algunos artefactos que pueden ocurrir. Primero, la opacificación inadecuada, y esto es habitualmente cuando no inyectamos en el momento adecuado o de repente no utilizamos una cantidad adecuada de contraste, y para ello cuando hagamos el tracking, el bolus tracking para la inyección, debemos asegurarnos de que el pico de la atenuación en la aorta supere las 300 unidades Hounsfield para asegurarnos de que vamos a tener una buena opacificación. Cuando tenemos estructuras muy densas, se puede producir este artefacto que está marcado aquí con un asterisco, que es un artefacto por endurecimiento del rayo, y en algunas ocasiones podemos llegar a confundirlo con una zona de hipoatenuación. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con los artefactos. Ahora, decimos que tenemos que tener una buena frecuencia cardíaca, habitualmente por debajo de 70 latidos por minuto, y esto es para evitar este tipo de artefactos. Este tipo como que de borramiento, digamos, de la estructura. Esto es un artefacto de movimiento por una frecuencia cardíaca inadecuada o elevada, y también porque el paciente no puede mantener o no hace bien las indicaciones de respiración, y también se pueden realizar este artefacto puede pasar de pseudo pegado también por lo mismo. Cuando comencemos a hacer la interpretación, lo más importante es asegurarnos del alineamiento multiplanar. Entonces empezamos con una reconstrucción multiplanar. Habitualmente nos ubicamos en el origen del stent y tenemos que ir
viendo que estemos perfectamente ubicados en el centro del stent, ¿sí? Aquí están marcando con puntos cada una de los senos de Valsalva nativos, y luego vamos a ir moviéndonos hacia el borde superior del stent para asegurarnos que en todo momento estemos bien centrados. También se recomienda que podríamos utilizar como para confirmar una reconstrucción en máxima intensidad de proyección, y esto como para asegurarnos de que sí estamos en el punto central para ya poder proceder a valorar tanto la hipoatenuación como también la restricción de movimiento. Ahora, ¿cómo se ideó un método de cómo poder, digamos, describir la carga trombótica? Entonces, habitualmente lo que vamos a hacer es describir velo por velo, y vamos a describirlo en porcentajes de cuánto se está extendiendo este engrosamiento con respecto al tamaño del velo, y de acuerdo a ello, si es de 20-25, perdón, menor de 25, 25 a 50 o más de 50 a 75 y más de 75, es decir, cada 25%. ¿Cómo evaluamos la trombosis per se? Decíamos primero, el engrosamiento con hipoatenuación, primero lo vamos a hacer en 2D, ¿sí? Entonces nos ponemos en una vista axial y en la vista longitudinal del mismo corte, o la vista ortogonal, perdón, y se ha ideado la forma de calcular, primero trazando el área, inclusive se han tratado de ver si se puede calcular el volumen, pero esto no está estandarizado. Y el otro punto que se hace es medir el grosor del engrosamiento. No hay que olvidar que esto lo vamos a hacer en diástole. Y una vez que ya hemos establecido esto, nos vamos hacia la sístole, con una reconstrucción volumétrica. Aquí tenemos la fórmula que antes mencionábamos. Y en el caso de este paciente se midió una restricción mayor del 50%. Asociado a una hipoatenuación, pues estamos hablando de un caso de hipoatenuación que altera el movimiento, ¿no? Y otro punto que ahora vamos a valorar es cómo vamos a describir la orientación de los velos, o qué nombre le vamos a dar, y esto depende del velo o la relación con las comisuras nativas. Estas son imágenes de un paciente real que me fueron proporcionadas por la doctora Dinora Sandoval, un agradecimiento. Y en este caso estamos viendo cómo hacen la medición de esta hipoatenuación, que tal cual tiene una forma característica en forma de menisco. Aquí están midiendo el grosor de esta zona con hipoatenuación, y aquí se está tratando de ver cómo o cuánto es que existe de restricción. En este caso la restricción es menor del 50%, y esta es la forma en la que también vamos a valorar visualmente la expansión de los velos y la coaptación a través de una reconstrucción multifásica. ¿Sí? Y por ejemplo, es un paciente que, a pesar de que tiene el engrosamiento, no llega a presentar una restricción mayor del 50%. Sí puede existir trombosis sin restricción. Habitualmente son las subclínicas, o son los primeros estadios, como en estos casos en los que están valorando aquí en diástole. Observamos la zona de hipoatenuación. Sin embargo, no existe como tal. Aquí observamos en sístole cómo han abierto totalmente los velos. No existe una restricción del movimiento. Entonces esto es un caso de HAM o HAM negativo, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunos puntos adicionales, no solamente de los velos como tal, que también tenemos que tener en cuenta, y ya esto sería la última parte de la plática. Habitualmente la orientación de las comisuras nativas y nos va a servir para poder darle la definición o la nomenclatura a cada velo y poder describir si está libre de engrosamiento, si tiene engrosamiento, si tiene restricción, etc. Cuando hubo un adecuado alineamiento entre las comisuras y las comisuras de la prótesis, habitualmente van a tener el nombre los velos
como digamos, los senos nativos. Entonces, por ejemplo, aquí no coronariano, que está en relación con el septum interauricular, el izquierdo y el derecho. Sin embargo, ¿qué sucede o cómo describimos cuando hubo un mal alineamiento de la prótesis y no está en relación con las comisuras nativas? Entonces, ¿qué haremos en estos casos? Lo que hacemos es que, por ejemplo, aquí, si nos damos cuenta, la comisura biseca o divide en dos, podríamos decir, cada uno de los velos de nuestra prótesis. En ese caso, lo que vamos a hacer es describirlos como izquierdo no coronariano, pero con mayúsculas, ¿no? No coronariano con derecho en mayúsculas y el derecho y el izquierdo con mayúsculas. Sin embargo, cuando hubo un alineamiento de tal forma que las comisuras dividen a nuestros velos o de la bioprótesis implantada de forma no pareja o proporcionada, lo que hacemos es nombrar con una minúscula la zona que quedó más pequeñita. Por ejemplo, aquí la parte más pequeña se asoma hacia la zona no coronariana, por eso la N está en minúscula y la L en mayúsculas, y así podemos proceder a describir cada una de los velos y posteriormente pues también los hallazgos de hipoatenuación y restricción. Puede parecer un poco engorroso, pero cuando todos estamos familiarizados con el método y la nomenclatura, cualquier persona que lea el reporte va a poder entender dónde fueron los hallazgos o dónde estuvieron. Otro punto importante es la evaluación del stent. Este habitualmente se hace a través de una reconstrucción multiplanar curva en el que vamos a valorar varios puntos. Primero, se van a hacer medidas del stent. Habitualmente se hacen en el borde externo y vamos a hacer las medidas a nivel del origen del stent, a nivel del anillo nativo, que esto ya no es dentro del stent, sino se refiere al anillo de la válvula aórtica a nivel de senos de Valsalva. Y los puntos que vamos a medir son el diámetro mayor, el diámetro menor, el área y el perímetro. Y hay una medida especial que es la medida interstruts o entre los struts. No todas las prótesis tienen el mismo número de struts, algunas tienen 9, 12 o hasta 15 struts y algunas no tienen en su estructura porque es solamente una malla. ¿Y por qué nos importa esto? Porque midiendo la distancia entre ellos podemos saber cuánto índice de excentricidad y cuánta expansión existe. Y el otro punto que vamos a valorar es la profundidad del implante, que es la distancia longitudinal que existe entre el anillo o el origen de nuestro anillo protésico y el plano valvular nativo. ¿Y por qué es importante hacer estas medidas? Se han visto puntos de corte. Cuando hay una distancia menor de 4 milímetros es una disposición alta, digamos, de la prótesis, y cuando tenemos más de 8 milímetros es una disposición baja. ¿Y por qué esto es importante? Porque tiene influencia en las características hemodinámicas de la prótesis que puede predisponer a los pacientes, por un lado, también a tener la trombosis subclínica y otros eventos como el deterioro y la calcificación de la prótesis. Y en las reconstrucciones volumétricas del stent vamos a poder valorar la integridad de los struts, como estamos observando en esta imagen. Y estas también son imágenes de la vida real en la que estamos observando varios tipos de prótesis, como la Edwards Sapiens, la Core Valve, y podemos observar cómo hay diferentes medidas y miren cómo esta tiene una implantación más baja, mayor de 8 milímetros, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, esta que tiene solamente 3 milímetros, o sea, en realidad es alta.
Y ya esta es nuestra última diapositiva. No hay que olvidar algunos otros puntos que también son importantes y que no solamente están en la válvula per se, y sobre todo aquí vamos a hablar de las coronarias y de la válvula mitral. Hay que valorar las coronarias para valorar que no haya obstrucción de los orígenes, porque que no puede haber habido embolización durante la colocación de la prótesis. Y el otro punto es también valorar la válvula mitral para descartar que no hay un desplazamiento de la valva anterior de la mitral, que pues está en estrecho contacto por la cortina mitroaórtica. Y bueno, ya para terminar, no hay que olvidar que la evaluación por tomografía es una herramienta valiosa para diagnosticar la trombosis subclínica. Aunque no está actualmente recomendada como un método de rutina para descartar, hay grupos específicos que sí pueden beneficiarse de un uso temprano de la tomografía. Y cuando se realice ya la adquisición tiene que ser a través de un enfoque sistemático y también para su análisis para poder conseguir un diagnóstico acertado. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Steph por su presentación. Y pues no nos queda mucho tiempo, sin embargo, sí me gustaría contestar algunas de las preguntas que tenemos del público. Muchas de ellas ya fueron contestadas mientras estábamos en el webinar. Sin embargo, quisiera mencionarlas. Si nosotros contamos con el software para evaluar de forma híbrida por tomografía y por eco transesofágico, imagino que se refiere a la oclusión de la orejuela izquierda, y me gustaría comentar que no tenemos como tal un software para la evaluación híbrida del eco y la tomografía. Sin embargo, si hacemos las imágenes por tomografía, existen algunos arcos en C en diferentes lugares en donde se puede fusionar la imagen para evitar el uso de más medio de contraste y disminuir la radiación. Y en cuanto al eco, no sé si el doctor Jerjes nos puede ayudar, si tú puedes proporcionarles imágenes a ellos igual para fusionarlas en la sala de hemodinamia, o cómo es. Bueno, nosotros en nuestra formación tuvimos algo de experiencia con técnicas de fusión. Sin embargo, en este momento en México no las realizo. Entonces, no estoy seguro dónde se puede hacer. O sea, lo que hacemos son evaluaciones primero por eco y luego por TAC o viceversa. Y cuando guiamos por eco en vivo, que es lo convencional. ¿Cómo se calcula el ángulo de la aorta? La doctora Anita me hizo favor de contestar esta pregunta, pero me gustaría que los demás escucharan. Anita, ¿me puedes ayudar? Sí, Clara, con gusto. Pues una vez ya obtenido el plano del anillo, vamos a trazar una línea justamente por encima de ese plano y otra línea que sea lo más horizontal posible. Es suficiente con que esté bastante derechita. Este ángulo es el que se forma el ángulo de la aorta. También nos pregunta si la medición del ángulo aortoseptal es útil con el fin de predecir la obstrucción del tracto de salida en los pacientes post-TAVI. Realmente nosotros no realizamos la medición del ángulo aortoseptal, es una valoración más por ecocardiograma y se utiliza para pacientes con hipertrofia septal. Sin embargo, en el caso de pacientes que tienen estenosis aórtica e hipertrofia septal, es importante mencionar que la medición del anillo se hace durante la diástole. Incluso también había otra de las preguntas que decía si la medición del anillo aórtico se realiza en mesosístole. Realmente es que se hace una adquisición de todo el ciclo cardíaco y la medición no es una fase específica para todos los pacientes. Hay que evaluar el anillo en cada uno de ellos y ver en qué fase de la sístole, durante la sístole, es donde vemos mejor la definición del anillo y donde el anillo se ve más grande. Incluso si nos quedara duda, pues creo que mis compañeros podrán estar de acuerdo que podemos hacer distintas mediciones y ver cuál es el anillo más grande
No sé si Stephanie quisieras agregar algo. Sí, habitualmente lo que hacemos, probablemente en la mayoría de pacientes coincida que puede ser entre 20 y 25%, ¿no? Pero puede por ahí alguno que hasta llegue a ser en el 30%. Entonces, habitualmente lo que hacemos es comparar si es que queda mucha duda y tomar las medidas y luego comparar digamos, la mejor sístole. Sí, así es. Otra de las preguntas que nos hicieron fue si con los nuevos tomógrafos se puede hacer el estudio con menor cantidad de contraste. La doctora Anita también ya nos hizo favor de contestar que efectivamente, debido a que estos tomógrafos tienen un tiempo de rotación mucho más corto, podemos utilizar menor cantidad de contraste. Para que se den una idea aproximada, en unas coronarias utilizamos aproximadamente 50-55 mililitros, y para un estudio de TAVI, por ejemplo, en donde hacemos también la adquisición de toda la aorta hasta las femorales, estamos utilizando aproximadamente 70 mililitros. Esto pues para pacientes con insuficiencia renal incluso ya establecida, pues es una cantidad baja de contraste, y para los pacientes que tienen insuficiencia renal pero que no están en fase en donde tengamos alguna terapia de sustitución, pues es poca la cantidad de contraste, pero además de eso, siempre protegemos a nuestros pacientes con N-acetilcisteína, los hidratamos, y en el caso de ser pacientes ya renales, pues nos gusta de repente tener alguna evaluación o algún comentario del nefrólogo del paciente. Aquí hay una pregunta. ¿Se desaconsejarían el eco transesofágico para planear la implantación de dispositivos de orejuela si el eco transesofágico o intracardíaco es el método para guiar la implantación? No, creo que definitivamente nuestra posición no es desaconsejar el eco, pero aquí me pueden ayudar más Carlos y Bueno, yo lo que diría es que no, eso no es el mensaje que quise transmitir. De hecho, traté de ser muy claro en que toda la evidencia que existe actualmente está basada en eco transesofágico. Todos los grandes estudios, los 3 grandes estudios y todos los estudios más pequeños son de eco transesofágico. Toda la evidencia de eficacia y de seguridad de esta técnica está basada en eco transesofágico. Simplemente que en años recientes existen propuestas y ya existe algo de evidencia que va creciendo de que la tomografía parece ser equivalente. Esto se dice de manera muy cautelosa, pero es probable que sea por lo menos igual para la valoración. ¿algo que quieras agregar? Pues puede ser, la tomografía es un buen método para el planeamiento. Sin embargo, eso nunca va a dejar de lado al uso del ecocardiograma transesofágico en el procedimiento o al eco intracardíaco, ¿no? Simplemente sería un método o una forma de complementar para mejorar el planeamiento preprocedimiento. Sí, Pero si existen claro. pacientes, por ejemplo, que hay gente que no es tan común, pero hay gente que de plano tiene muy mal la ventana por transesofágica y que no lo puedes tú ver muy bien. Entonces ahí sí el TAC lo hacíamos en el lugar donde me formé, lo hacíamos y lo hacemos ahora todavía, pues para confirmar. Entonces, en general son equivalentes probablemente, pero depende del paciente. Pero en general el eco es el que tiene toda la evidencia. A mí me gustaría mencionar justamente un caso en el que tuvimos, en donde el paciente tenía una orejuela posterior, y además de una orejuela posterior tenía un aneurisma de la coronaria de la circunfleja. Entonces eso hacía más difícil el abordaje del cierre de la orejuela, y particularmente la tomografía aportó muchísima información, no solo en cuanto a las mediciones de la orejuela, sino también en cuanto a la posición. Y en algunos hospitales, particularmente, como les mencionaba, se utiliza la fusión de imágenes por medio de tomografía. En este caso en particular, se realizó el eco también, pero en este caso
la planeación y la intervención se hicieron por tomografía. Y la intervención me refiero a que se fusionaron las imágenes de la tomografía con la fluoroscopía para poder realizar la liberación del dispositivo, pero en todo el momento hubo un ecocardiografista también en sala para ver si había algo más que en lo que pudieran ellos aportar. Pero fue un caso, pues como dice Carlos, muy específico en los cuales la tomografía da más información. Pero sí hay que dejar súper claro que no es que digamos que la tomografía es superior, ¿no? Sino que seguramente llegará el momento en el que en la mayoría de hospitales tengamos estos software de fusión de imágenes, en donde tendremos casos específicos en los cuales nos va a aportar mucha más información, etcétera. Una pregunta: si las reconstrucciones de la angiotomografía cardíaca retrospectiva son de 10 en 10%, ¿puede haber una variación en la medición del anillo o siempre deben ser de 5 en 5? Pues la verdad es que creo que puede haber una ligera modificación. Al final de cuentas, lo importante es que la medición sea durante la fase sistólica y refiriéndonos a la fase sistólica entre el 0 al 40-50% del ciclo cardíaco, y nuevamente mencionar que dependiendo el sitio en donde se haga la medición, o más bien la fase en donde hagamos la medición, ¿no? No sé, Anita, si quieras comentar. Y esa pregunta es bastante interesante, doctora Jessica. Fíjese que hacemos las reconstrucciones en incrementos de cada 10%, pues para obtener también información como la función ventricular. Sin embargo, al 5% únicamente la evaluamos en la fase sistólica para ser mucho más certeros en la medida. Bueno, pues creo que ya no tenemos más preguntas. Nos gustaría invitarlos a nuestros próximos eventos en línea, que tenemos la sesión mensual de la unidad de imagen mamaria, la revisión de casos este martes 26 de septiembre a las 7 de la noche, y también tendremos un webinar del Heart Team. Va a presentar un webinar de cardio-oncología y la imagen cardíaca. Aquí van a participar no solo especialistas en imagen, sino también clínicos. Estaremos hablando sobre qué es la cardio-oncología, el papel de la resonancia y del eco en esta nueva rama de la cardiología. Bueno, nueva creo en nuestro país, ¿no? Y por último, pues les quiero recordar que este mes, que es el mes del corazón, habrá un 25% de descuento en todos los estudios de corazón, y que también los invitamos a revisar la convocatoria para el diplomado de angiotomografía y resonancia magnética de corazón. Aquí tenemos la página y el correo de su servidora para cualquier duda. Va a ser de manera presencial aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado.